En este video explicativo del curso básico de Excel veremos el tema 1.4: cómo cambiar el ancho de las columnas y el alto de las filas. Los puntos que veremos en este video están mencionados desde la letra A hasta la letra I y son los siguientes. Veremos los valores predeterminados que tiene como ancho de columna y alto de filas el Excel. Veremos cómo establecer un alto específico para una columna, cómo cambiar el ancho de una columna para ajustarlo al contenido, cómo hacer coincidir el ancho de una columna con el de otra columna, cómo cambiar el ancho de todas las columnas de una hoja de cálculo, cómo cambiar el ancho de las columnas con el mouse, cómo establecer un alto específico para una fila, cómo cambiar el alto de una fila para ajustarlo al contenido y por último cómo cambiar el alto de una fila con el mouse. Comenzaremos con el tema de los valores predeterminados que tiene Excel. La columna puede tener un valor mínimo de 0 o un valor máximo de 255 y el valor predeterminado es de 8,43 caracteres en cada columna, es decir, que ingresan 8 caracteres más casi medio carácter más. Los valores predeterminados de la fila se expresan en puntos y no en caracteres y son el valor mínimo de 0, el valor máximo de 409 y el valor predeterminado de 15 puntos. La equivalencia de los puntos con píxel es un punto equivale a 1,3333 periódica de píxel. Podemos observar los valores predeterminados posicionando el cursor en la celda L2 y cuando se transforme el cursor en la columna L a una cruz, haciendo clic con el mouse aparecen los valores predeterminados 8,4364 píxeles. Y si hacemos clic debajo de la fila 2 aparece el valor predeterminado de 15 puntos, que es el equivalente a 20 píxeles. Continuamos viendo cómo establecer el punto B, cómo establecer un ancho específico para una columna. Para ello posicionaremos el cursor en la columna H, por ejemplo, y luego desde la pestaña Inicio, celda, formatos, podremos cambiar el ancho de la columna. El valor que aparece es el predeterminado 8,43. Si lo cambiamos, colocamos por ejemplo 15 y aceptamos, el ancho de la columna pasará a tener el valor 15, que serían 15 caracteres. Cada una de estas modificaciones que iremos haciendo podemos retrocederla con la opción de deshacer ancho de columna. Hacemos clic en este lugar y volvemos a dejar la columna H como estaba. Continuaremos con el punto C: cómo cambiar el ancho de una columna para ajustarlo al contenido. Posicionamos el cursor en la celda K1 y como vemos la palabra predeterminado ocupa más de una columna. Luego vamos a Inicio, celda, formato y ajustar ancho de la columna al contenido. Directamente
pasará a ocupar toda la palabra predeterminado a la columna K, porque nos habíamos posicionado en la celda K1. Volvemos a retroceder para que quede como estaba, a deshacer para que quede como estaba la columna K. Continuamos viendo el punto D, cómo hacer coincidir el ancho de una columna con el de otra columna. Para ello ampliaremos con el mouse, por ejemplo, la celda o la columna H, y la llevaremos a aproximadamente 10 caracteres de ancho. Una vez posicionado el cursor en H2, con control C podemos copiar el contenido de la celda y luego posicionamos el cursor, por ejemplo, en la celda M1, que sería la celda de destino. Y en opciones de pegado especial, con el botón derecho del mouse podemos seleccionar mantener el formato de origen, y al pegarse la columna va a tener el mismo formato la columna M que la columna H. Volvemos a retroceder para dejar la hoja de Excel tal cual estaba en su origen. A continuación veremos el punto E, cómo cambiar el ancho de todas las columnas de una hoja de cálculo. Para ello seleccionaremos la hoja 2, que está en la parte inferior de la planilla de cálculo, y como vemos está totalmente en blanco la hoja 2. Vamos a la opción Inicio, celda Formato y Ancho predeterminado, y observamos que tiene establecido el ancho predeterminado de 8,43. Podemos cambiarlo directamente digitando, por ejemplo, el valor 15. Al aceptar, se modificarán todas las columnas de la hoja de cálculo, de la hoja 2, hasta el valor 15. Volvemos a deshacer para que quede la hoja 2 como habíamos comenzado originariamente. Seguidamente veremos el punto F, cómo cambiar el ancho de las columnas con el mouse. Nos posicionamos en la hoja 3, que como vemos está totalmente en blanco, y desde aquí seleccionamos cualquier columna, por ejemplo la columna B. Posicionamos el cursor en la intersección de la columna B y C, donde transforma el cursor en una cruz, y desde aquí arrastramos con el mouse hasta llevar al valor que deseamos de la columna, por ejemplo el valor 20. Y la columna B se habrá ensanchado de 8,43 al valor 20. Volvemos a deshacer para que quede como estaba. Nos volvemos a posicionar en la hoja 1 y seguidamente veremos el tema cómo establecer un alto específico para una fila. Seleccionamos, por ejemplo, la fila 2. Cuando colocamos el cursor en la fila 2, haciendo clic en la fila 2, se nos transforma el cursor en una flecha hacia la derecha. Al volver a hacer clic, queda seleccionada toda la fila. Luego, desde Inicio,
celdas, formato alto de fila, podemos cambiar el valor predeterminado que era 15, por ejemplo, a 25. Como vemos, la fila es mucho más alta, la fila 2, que la fila 1 o la fila 3. Volvemos a deshacer para que quede como estaba la fila 2. Seguidamente veremos el punto H, cómo cambiar el alto de una fila para ajustarlo al contenido. Directamente, si nos posicionamos, por ejemplo, en la celda A9 y desde la pestaña Inicio decidimos cambiar el tamaño de la letra, vemos como solo va aumentando el tamaño de la fila. Volvemos a deshacer para dejarlo como estaba. Por último veremos el punto I, cómo cambiar el alto de una fila con el mouse. Seleccionamos, por ejemplo, la fila 10 y seguidamente posicionamos el cursor hasta que se transforme en una flecha, en una cruz en la parte inferior de la fila, y luego arrastramos hacia abajo para llevarlo al tamaño que deseamos. Deshacemos para que quede la fila como estaba antes y damos por terminado este video. En el próximo video veremos el tema cómo mostrar números como moneda.